Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre la distribución de probabilidades discreta. La distribución de probabilidades discreta, cuando una variable aleatoria toma diversos valores, la probabilidad asociada a cada uno de tales valores puede ser organizada como una distribución de probabilidad, la cual es la distribución de probabilidades asociada a cada uno de los valores de la variable aleatoria. La distribución de probabilidades puede ser representada a través de una tabla, una gráfica o una fórmula, en cuyos casos tal regla de correspondencia se le denomina función de probabilidad. La distribución de probabilidades para variables pueden ser discreta cuando la variable aleatoria toma un valor en concreto, o continua cuando los valores no son concretos y pueden ser cualquier valor de un intervalo. La distribución de probabilidades discreta más importante son la distribución binomial, la distribución hipergeométrica, la distribución binomial negativa, la distribución hipergeométrica y la distribución de Poisson. Enseguida abordaremos la distribución binomial. La distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que mide el número de éxitos de una secuencia de n ensayos independientes de Bernoulli, con una probabilidad fija P de ocurrencia de éxito entre los ensayos. Un experimento de Bernoulli se caracteriza por ser dicotómico, esto es, solo son posibles dos resultados. A uno de estos se le denomina éxito y tiene una probabilidad de ocurrencia P, y al otro fracaso con una probabilidad de 1 menos P. En la distribución binomial, el anterior experimento se repite n veces, de forma independiente, y se trata de calcular la probabilidad de un determinado número de éxitos. La función y la distribución para la distribución binomial son la función de binom, que la función con el sufijo d devuelve el resultado para una función densidad. El sufijo p con la función p binom devuelve el resultado de una función acumulada. El sufijo q binom devuelve el resultado de los cuantiles. Y el sufijo r devuelve el vector de los valores binomiales aleatorios. La estructura de las distribuciones discretas va a ser la misma para las demás distribuciones, que solamente va a ir cambiando la palabra de cada distribución. Los sufijos se mantienen iguales para cada una de las demás distribuciones discretas. La estructura para la distribución, para la función de densidad, tenemos que x y q toman los vectores cuantiles, prop, como su palabra lo dice, la probabilidad, y Lovertail me calcula para la función de distribución con el sufijo p. Lovertail me calcula las probabilidades. Si es verdadero, entonces por defecto me calcula las probabilidades que son menores o iguales, y si es falso me calcula las probabilidades mayores. Veamos un ejemplo donde podemos aplicar lo que hemos estado diciendo hasta el momento. Consideremos si un estudiante responde al azar a un examen de 8 preguntas de verdadero o falso, ¿cuál es la probabilidad de que acierte 4? Los parámetros para la distribución binomial son el número de la muestra y las probabilidades. Para este caso, las muestras son 8 preguntas y las probabilidades es 4 entre 8, que sería 0.5. Para esto creamos una tabla de la distribución de densidad y le decimos que usamos la función d con el sufijo d porque es una función de una función densidad, y la palabra binom porque estamos usando la distribución discreta. Los parámetros van a ir de 0 a 8, que son los valores que nos va a arrojar las probabilidades de 0 a 8. El número de la muestra es 8 y las probabilidades 4 entre 8. Ejecutamos
nuestra sentencia, le decimos que nos muestre la tabla de cada una de las probabilidades. Fíjense bien que tengo las probabilidades y tengo el número de observaciones. Cuando x toma el valor de 0, tengo la siguiente probabilidad. Cuando x toma el valor de 3, tengo la siguiente probabilidad. Cuando x toma el valor de 8, tengo las siguientes probabilidades. Por decir algo, si queremos calcular la probabilidad, la pregunta que habíamos calculado, dicho anteriormente, ¿cuál es la probabilidad de que acerte 4? Es decir, la probabilidad de que x sea igual a 4. En este caso, la función sería la función de densidad, y le decimos que x sea igual a 4, n, ya lo habíamos definido anteriormente, que era 8, y la probabilidad que sea 4 entre 8. Ejecutamos, y le decimos que nos dé la probabilidad cuando x toma el valor de 4. Y tenemos que x, cuando x toma el valor de 4, la probabilidad de que x sea igual a 4, que acerte 4, es 27.34, que es lo mismo que tenemos acá. ¿Sí? Ok. Luego, si queremos calcular la probabilidad de que x tome mayor que 2, entonces sería calcular la probabilidad de que tome los valores de 0, 1 y 2, incluyendo el 2. Es decir, toma la sumatoria de esta probabilidad que tengo acá. En este caso le digo que me haga la sumatoria con el subíndice siempre con del, que es el subíndice de la función densidad, y con los mismos parámetros n y p. Visualizamos y decimos que la probabilidad cuando x toma valores menores o iguales que 2 es 0.14. Pero también podemos calcular probabilidades cuando son mayores que 2. En este caso serían las probabilidades de tomar la probabilidad de 3 a la probabilidad de 4, una sumatoria. Pero en R podemos calcular con la función P, que nos devuelve la distribución acumulada, y le decimos y le agregamos un parámetro más, que es el lower tail. En este caso que es F, porque queremos que sea mayores o iguales. En el caso anterior, como es menor o igual, le decimos que sea verdadero, true. En caso podemos escribirlo o lo dejamos por default. En este caso, le decimos que la probabilidad que queremos calcular es la probabilidad que es mayor o igual que 2, con los mismos parámetros n y p, que ya lo habíamos visto anteriormente, y que lower tail sea false, porque sería mayor o igual que 2. Visualizamos, y la probabilidad que x sea mayor o igual que 2, es 0.85. Luego, los valores de x que tienen probabilidad de ocurrir en un 90%, lo calculamos con el subíndice Q, que nos devuelve los cuantiles de la distribución binomial. En este caso le digo que Q binom me devuelva la probabilidad de ocurrencia, que es 0.90, con los parámetros que ya le hayamos dicho anteriormente, n y p. Visualizamos y la probabilidad, el valor de x, que me va a dar una probabilidad de 90, es 6. Si queremos que nos dé dos valores aleatorios de la distribución binomial, le decimos que usamos el subíndice R de la distribución binomial. Le decimos que nos dé dos valores aleatorios con los mismos parámetros, n y p. Visualizamos y los valores aleatorios, que son 4 y 5. Si nosotros volvemos a ejecutar este comando, nos va a ir cambiando los valores aleatorios, porque son valores aleatorios. Luego, lo que queremos es visualizar las funciones, la distribución discreta, la distribución binomial, de manera gráfica. Para este caso, usamos el paquete cmdr-misc, y en este caso, como yo ya la tengo instalada, pues no la voy a volver a instalar, pero sí voy a usar su librería. En este caso, la librería es la misma, rcmdr misc, y
vamos a hacer uso de este paquete, pero con la función plotDiscrete. La función plotDiscrete me va a permitir calcular la distribución, me va a permitir trazar o graficar cada una de las distribuciones discretas que nosotros vamos a ver de aquí en adelante. Los valores del eje X o los valores de los números de ensayos o de éxitos va a estar acá de 0 a 8. Queremos trazar el gráfico de la función densidad y le decimos, por tanto, usamos el subíndice o el prefijo d de la distribución binomial con los parámetros que ya le habíamos dicho, n y p. Visualizamos nuestro gráfico y podemos observar a este lado derecho que tenemos nuestra distribución binomial para una función de densidad con parámetros 8 y 0.5. De igual manera podemos calcular la gráfica acumulada de la distribución binomial. ¿Qué hacemos? Usamos las mismas instrucciones, pero solamente vamos a cambiar ahora el sufijo. En este caso sería P, antes teníamos D. La D para la distribución densidad y P para la función acumulada. Le decimos que queremos calcular la función acumulada, visualizar ese gráfico con los mismos parámetros n y p. Y tenemos que la distribución binomial con parámetros 0.5, la probabilidad y n igual a 8. Luego, la siguiente distribución discreta que veremos es la distribución geométrica. La distribución geométrica es una serie de ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad constante p de éxitos, donde la variable aleatoria x denota el número de ensayos hasta el primer éxito. Entonces x tiene una distribución geométrica con parámetro p. De igual manera creamos una tabla donde muestra todas las probabilidades que queremos, que van a ir de 0 a 8. Y en este caso cambiamos la palabra, usamos siempre el mismo sufijo de y la palabra geom, que corresponde a la geométrica. Le pedimos que nos calcule una tabla de función de densidad con los parámetros que van a ir de 0 a 8 con la probabilidad P, que es de 0.5. Y tenemos acá las probabilidades, la tabla de las probabilidades. Luego lo que queremos calcular es la probabilidad cuando x toma el valor de 4. ¿Cuál es la probabilidad de la distribución geométrica de la función para una función de densidad que toma el valor de 4? En este caso es el número de fallos antes del primer éxito. Y le decimos que usamos la función densidad para calcular el valor cuando x toma el valor x igual a 4, la probabilidad es que va a ser 0.5. Y tenemos que la probabilidad cuando x toma el valor de 4 es 0.03125. Igual podemos calcular la probabilidad cuando x toma el valor de x mayor que 4. En este caso usamos el sufijo de la palabra p de la distribución geométrica. Le decimos que sea x mayor que 4, la probabilidad 0.5 y el lower punto tail va a ser falso, porque queremos calcular la probabilidad cuando x toma el valor mayor que 4. Visualizamos nuestro gráfico, visualizamos nuestra probabilidad, a ver qué nos queda, y tenemos aquí que la probabilidad es de 0.0125. De igual manera podemos visualizar aquí y hacerlo. Cuando toma los valores de x mayor que 4, sería la probabilidad de que tome los valores de x menor o igual que 3. O sea, los valores para x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, y x igual a 3 y x igual a 4.
Esto sería para nuestra tabla. Vamos a visualizar nuestra tabla y sería equivalente. Tendríamos 4 valores aquí, ¿sí? Que será 0, 1, 2 y 3. Sumamos todos estos valores usando el sufijo de para cada una de la función densidad. Ejecutamos y vemos que nos da el mismo resultado que teníamos en la tabla. Luego, lo que tendremos que hacer es graficar nuestra función de densidad. Para esto usamos la función plotDiscrete, que va a estar recorrida de 0 a 8. Como queremos calcular la función de densidad, como ya hemos dicho anteriormente, usamos el sufijo de con la palabra geom, que corresponde a la distribución discreta de la geometría geométrica, que va a estar luego con los parámetros de P. Y vamos a visualizar que la distribución geométrica para una función de densidad con parámetro 0.5 es la siguiente que tenemos acá. De igual forma, podemos calcular la función acumulada simplemente cambiando el sufijo de la distribución geométrica. Anteriormente usábamos el sufijo de, ahora usamos el sufijo P, que nos permite calcular la distribución acumulada. Visualizamos y podemos ver aquí que la distribución geométrica, la función de densidad, la función de probabilidad es la siguiente, con parámetros 0.5. La siguiente distribución discreta que veremos es la distribución binomial negativa. La distribución binomial negativa surge del contexto semejante al que conduce la distribución geométrica. La distribución que asigna a la variable y el número de ensayos en que ocurre r-ésimo éxito. Entonces, la distribución binomial negativa va a estar distribuida con X, distribución binomial negativa, con los parámetros X, R y P. En este caso vamos a asignarle los parámetros de R, que era el r-ésimo éxito, la probabilidad 4.8, y calculamos una tabla para la distribución binomial negativa con la función densidad. En este caso, el subíndice de la distribución densidad va a ser dn, de la distribución binomial negativa, binomio. Visualizamos nuestra tabla y podemos obtener todas las probabilidades de 0 a 8. Luego queremos calcular la probabilidad para una distribución binomial negativa cuando x toma el valor de 3 con 5 éxitos. En este caso decimos que la distribución binomial, que es la función de densidad que queremos calcular con el subíndice dn de la binomial, que tenemos x igual a 3, nos va a dar el r-ésimo éxito, r igual a 5, y la probabilidad 4 entre 8. Visualizamos nuestra probabilidad que nos devuelve de la función de densidad, y es 0.13 la probabilidad. De igual manera podemos calcular el séptimo ensayo antes. En este caso queremos que la función como es mayor, por tanto queremos calcular la probabilidad de una función de densidad acumulada. Le decimos que sea 6 con los mismos parámetros R y P, y le decimos que va a ser siempre lower tail porque queremos que estamos diciendo que la probabilidad sea mayor que 6. Visualizamos la probabilidad y tenemos que la probabilidad es de 0.7255. Una vez que hemos calculado las distribuciones binomial negativa, lo que queremos es visualizar qué forma tiene la distribución binomial negativa. Y para esto usamos siempre la misma función, plotDiscrete, que va a estar entre 0 y 8.
calculamos la gráfica de la densidad usando el sufijo dn. En este caso, decimos que sea discreto, con los mismos parámetros que hemos calculado las demás probabilidades. Aquí tenemos la función densidad de una distribución binomial negativa con parámetros x, r, p. De igual forma, podemos calcular la gráfica para una función de distribución, en este caso la acumulada. Le decimos que el sufijo va a ser pn, en este caso, diferente al que ya teníamos, que era dn, porque queremos calcular la función acumulada. Y como ya hemos visto que p nos devuelve nos devuelve los valores de una distribución acumulada. Visualizamos, vamos a trabajar con los mismos parámetros. Visualizamos nuestra función y tenemos aquí que la función de distribución acumulada para una distribución binomial negativa con parámetros x, r, p tiene la siguiente forma. La siguiente distribución discreta que vamos a ver es la distribución hipergeométrica. Este tipo de modelo se utiliza cuando se repite un experimento aleatorio sin reemplazo, es decir, tal y como su nombre indica, cuando los elementos elegidos para su observación en cada realización no vuelven a formar parte de los que se pueden elegir en las siguientes repeticiones. Los siguientes elementos definen el modelo hipergeométrico. Quiere decir que la distribución hipergeométrica se distribuye HNP o HNP, y para la función en R de la función densidad tenemos que los valores de, ese sería el valor de K, el valor de X, el valor de K, N menos K y el valor de N minúscula de la muestra. Para esto vamos a hacer una tabla de probabilidades que nos va a devolver los resultados de una función densidad. Los parámetros son 0.8, que son los valores que me va a arrojar me va a dar la tabla. 5 el valor del K, N menos K es 20 y la muestra es 7. Visualizamos nuestra tabla de probabilidades y tenemos aquí la siguiente. Ahora queremos calcular la probabilidad cuando X toma el valor de 1. Representa un número de fallos antes del primer éxito. Es decir, la probabilidad para una distribución hipergeométrica sería 1, 5, 27, usando los mismos parámetros. Visualizamos nuestras probabilidades y vemos que la probabilidad es la misma que teníamos en la tabla anterior. Cuando X toma el valor de 1, 0.40, usando la función de la distribución hipergeométrica tenemos que también es 0.40. De igual manera podemos calcular la probabilidad cuando X toma los valores mayores o iguales que 2. Recordemos que usamos el sufijo P y tenemos que agregar otro parámetro para la función acumulada que sería lower.tail igual a F. Visualizamos y tenemos la probabilidad acá, ¿sí?, que es 0.11. De la misma manera podemos visualizar gráficamente usando los dos ejemplos que teníamos anteriormente y tenemos aquí, usamos la función plus discrete. Los parámetros serían 0.8 los valores de X que va a tomar nuestra gráfica en el eje X. Queremos que la función sea una función de densidad que nos muestre una función de densidad, va a estar de 0 a 8, el valor de K va a estar en 5, N menos K es 20 y el valor de N es 7. Ejecutamos y vamos a visualizar nuestra función de densidad para una distribución hipergeométrica con los parámetros X, K, N menos K y N. De igual manera podemos obtener la función de distribución acumulada usando la misma función, solamente que cambiamos el subíndice, cambiamos el sufijo
de la función hipergeométrica en R. En vez de usar la letra D, que era para la función de densidad, usamos la acumulada, que sería P. Visualizamos nuestro gráfico y tenemos que aquí la función de distribución acumulada para una distribución hipergeométrica con parámetros x, k, n-k y n es la siguiente. Y por último, la función de la distribución discreta que vamos a ver es la distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta. Expresa la probabilidad de un número de eventos ocurridos en un tiempo fijo. Si estos eventos ocurren con una frecuencia media conocida y son independientes del tiempo discurrido desde el último evento. Los parámetros para la distribución de Poisson solamente va a ser la media. En este caso sería lambda. Vamos a crear una tabla de probabilidades con la función de densidad. En este caso recordemos que D representa la función de densidad, el sufijo D, y le decimos que va a estar de 0 a 8 con media 3. Visualizamos nuestra tabla de probabilidades para una distribución de Poisson. Tenemos la siguiente. Ahora queremos calcular la probabilidad de que cuando x toma el valor de 1 para una media de 3 en una distribución de Poisson. La función de densidad, usamos la función de densidad para x igual a 1 y nos va a dar el resultado. Recordemos que D siempre nos va a dar como resultado la función de densidad. Y tenemos que aquí, cuando x toma el valor de 1, si podemos ver aquí abajo, en la esquina inferior, tenemos cuando x toma el valor de 1, es este que tengo acá, 0.14. Y también podemos visualizarla con la función que le hemos dicho a R, que sería la función de Poisson, que es la distribución de densidad para una distribución discreta de Poisson o de Poisson. Si queremos calcular la probabilidad de que sea menor que 3, menor o igual que 3, entonces le decimos que usamos la función de densidad acumulada, pero no le ponemos fair trail, ¿sí? No le ponemos el lower trail, porque por defecto él calcula la probabilidad de que son menores o iguales que 3. Visualizamos la probabilidad y nos va a dar que 0.64. Si queremos calcular las probabilidades que son mayores que 3, entonces usamos que la media 3, le decimos que sea mayor, la probabilidad de que van a ser mayores o igual que 3, pero ahora sí le decimos que sea lower tail, igual a f, que sería falso. En este caso nos calcula las probabilidades que son del tipo mayor que 3. Visualizamos nuestras probabilidades y obtenemos que la probabilidad cuando x toma un valor mayor que 3 es 0.35. Si queremos calcular el valor de la variable aleatoria x, dada la probabilidad de 0.985, le decimos entonces, usamos el sufijo q que nos devuelve los cuantiles de la distribución de Poisson. Decimos 0.985 con media 3. Visualizamos y el valor de la variable aleatoria es 7. Podemos visualizar la distribución de Poisson gráficamente usando la función plot districts, que es la que hemos estado usando en las distribuciones anteriores. Le decimos que el valor de x va a estar entre 0 y 8, que la distribución de densidad, que es la que vamos a usar, sería de distribución de Poisson, va a estar entre 0 y 8, y la media, que L, va a ser 3. La distribución va a ser discreta, y aquí nos va a visualizar la distribución de Poisson con función de densidad con una media de 3. De igual forma podemos graficar la función de distribución, ¿sí? La función de distribución
para una acumulada, le decimos que usamos la función plot districts, va a estar entre 0 y 8, solamente cambiamos el valor de aquí de la función. En vez de d, que era la función densidad, le ponemos p, sería pp poise, y va a estar entre 0 y 8 de la media, que es igual a 3. Visualizamos y tenemos la función acumulada para una distribución de Poisson. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por ahora. Espero que haya sido de mucha utilidad compartir con ustedes este video. Esperemos, como siempre, que se puedan suscribir a este canal, compartir este video y darle like. Bueno, pues bien, será hasta el próximo video, donde podamos seguir compartiendo más sobre el estudio de RStudio. Siempre recordándoles que se suscriban a este canal, que puedan compartir este video y darle like. Será hasta la próxima.